Mis hermanos, definitivamente necesitamos permanecer orando por nuestros hermanos en Venezuela. Ustedes han visto muchos videos que han circulado en las redes y creo que amerita que nosotros reconozcamos que Dios ha sido bueno con nosotros, pero que también Dios puede consolar y fortalecer a la familia también allá en Venezuela. Según los datos de la ONU, pueden haber alrededor de 50,000 personas perdidas. Según datos de Venezuela, pueden haber hasta 70,000 personas desaparecidas todavía. Muchos de ellos puede que todavía conserven la vida. Y una de las tareas principales de parte del pueblo venezolano después de este terremoto ha sido la búsqueda y rescate de las personas que están atrapadas en medio de estos escombros sin poder hacer absolutamente nada para poder salir ellos mismos de este lugar. Qué desesperación tan profunda. A veces me pongo a considerar una situación como esta, en medio del caos, atrapado, en medio de esos escombros, sin poder hacer nada, y considerar que podrías terminar allí, es decir, podrías morir en ese lugar. Es terrible, hermano, el daño psicológico, físico, obviamente, no es fácil estar ahí atrapado. Uno de esos desafíos entonces es rescatar, pero primeramente las personas tienen que localizar el lugar exacto donde se encuentran las personas y seguidamente buscar una manera para ingresar, acceder al lugar y extraer a las personas que están allí adentro. Asimismo, en la dimensión espiritual, mis hermanos, la iglesia es ese grupo de rescatistas que se acerca a un mundo fracturado, a un mundo que está básicamente sepultado en medio de tantos escombros emocionales, físicos y espirituales. Y también nosotros tenemos una misión, pero lejos de rescatarlos físicamente, nuestro llamado es rescatarlos espiritualmente. Muchas de estas personas se están ahogando en su propia necesidad, en su propia tristeza, en su propia ansiedad y en tantos problemas que tienen en su vida. El llamado de Dios es claro para la iglesia. Tenemos que movernos de acuerdo a la voluntad y a los propósitos del Señor. Y podríamos pensar en que aquellos rescatistas en Venezuela hoy mismo que hacen un gran esfuerzo han tenido que dejar familia, comodidad para poder darle prioridad a lo que tiene prioridad el día de hoy. Y asimismo Dios nos llama a darle prioridad también a su misión. Así es que yo les voy a pedir, mis hermanos, que meditemos en este pasaje bíblico. Vamos a ocuparnos en el pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 27. Hechos 8, 26. Por favor, acompáñeme a las Escrituras, a Hechos 8, 26. La historia de dos personajes que nos invitan a meditar y a considerar la guía del Señor en nuestras vidas, la misión que tenemos y lo que podemos lograr cuando somos una iglesia, personas o creyentes obedientes a la dirección del Señor, a la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 8, 26 y 27. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo:
pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Vaya conmigo al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Vaya conmigo al versículo 36 al 38. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vamos a orar. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, tú que conoces todas las cosas y tú que gobiernas por encima de toda tu creación. Padre, hay eventos, sucesos que no nos explicamos cuál sea el propósito. No tenemos una respuesta certera porque no somos Dios, pero sí confiamos que de alguna manera tu voluntad y tus propósitos se cumplen aún en medio del caos. Padre eterno, yo te suplico que fortalezcas las vidas de las personas que están atrapadas en aquellos escombros a consecuencia de los terremotos en Venezuela. Te ruego, mi Dios, que traigas también consuelo y fortaleza a aquellos que han perdido a un ser querido, a un hijo que llora a su madre, a su padre, a una madre que llora a sus hijos, a tantas personas que están desconsoladas el día de hoy, quebrantadas de corazón. Te suplicamos, mi Dios, que les visites y que tú seas su fortaleza en medio de esta tragedia. Asimismo, oh Dios, yo te suplico que en esta hora te manifiestes en nuestras vidas y nos permitas, oh Dios, salir de muchos escombros que quizás están atrapando nuestra vida y que no nos permiten salir a la luz. No nos permiten, oh Dios, movernos con libertad en la dirección en la cual tú nos estás llamando. Danos, oh Dios, un corazón receptivos a tu palabra y pies prontos para correr a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos. En el texto leído, San Lucas narra la historia de un hombre que era, por cierto, uno de los diáconos en Jerusalén y un hombre eunuco de Etiopía. Notamos que en algún momento de la historia estas personas se encuentran, pero ojo, no por casualidad. La mano de un Dios omnipotente y soberano que gobierna todas las cosas hace posible este encuentro entre Felipe y el eunuco de Etiopía. Seguidamente podemos rescatar algunos principios muy importantes y una lección muy importante. Recordemos que Dios tiene un plan para la iglesia. Estos no son eventos aislados que están ocurriendo aquí y allá. Dios está moviendo a la iglesia según sus propósitos. Y nosotros tenemos que aprender a movernos de acuerdo a los propósitos de Dios también. Recordemos que Dios permitió que hubiese una persecución de tal manera que la iglesia se esparció en diferentes direcciones, de Jerusalén a Judea y a Samaria. Pero además nos narra las escrituras de que el propósito de Dios no era nada más llegar a Samaria. El propósito de Dios era llegar hasta el fin del mundo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese contexto podemos notar el plan de Dios a través de un hombre llamado Felipe en la vida, escuche bien, del primer gentil que narra las escrituras, que se convirtió, se entregó a Cristo y dio evidencia de su conversión. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este hombre de Etiopía se convertiría básicamente en lo que la tradición enseña, se convertiría en el misionero
de Etiopía. Es el primer individuo no judío, no de la raza, biológicamente hablando, de Abraham. No era un israelita, era un gentil. Es decir, un gentil es toda aquella persona que no es parte del pueblo judío. En ese sentido, todos los que estamos acá somos gentiles. Al menos que alguno de ustedes diga, pues yo tengo ascendencia judía. Todos somos gentiles y por lo tanto éramos ajenos a los pactos, a las promesas de Dios. No éramos parte del primer pacto. En el Evangelio de Jesucristo, todos somos llamados y para todo existe la oportunidad por la misericordia y la gracia de Dios que seamos parte del pueblo y de la familia de Dios. Eso lo hace posible la persona de Jesucristo. Y es por eso que intencionalmente San Lucas narra la historia de este hombre de Etiopía, que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Así es que teniendo este entendimiento, este contexto de esta historia, podemos acercarnos y rescatar principios importantes también para la vida de hoy. Voy a hablar de 3 cosas básicas en este mensaje. En primer lugar, Dios nos guía y nosotros debemos aprender a seguir su voz. En segundo lugar, Dios nos usa. Debemos aprovechar las oportunidades a lo cual Dios nos ha llamado, no solamente a creer, sino a hacer para la gloria de su nombre. Y este es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Mira, Dios te salva por gracia y misericordia y Dios te usa, Dios te quiere usar como un acto de misericordia y de gracia. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pueda hacer para la obra de Dios es un privilegio. Por eso le llamamos privilegio, porque es algo que no merezco, no es un derecho mío. Y en tercer lugar, Dios obra. Cuando nos dejamos guiar y cuando actuamos en fe para que Dios nos use, entonces Dios obrará. Dios dará el crecimiento. Y es en esa manera en cómo Dios va a transformar tu vida, va a transformar también nuestra iglesia y nuestra comunidad. Cuando sabemos afinar nuestros oídos, escuchar la voz de Dios, no la voz del yo, la voz de Dios, no la voz de la comunidad, no la voz de mi pasado, no la voz de otras personas. Tengo que afinar mi oído para escuchar, entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Pero no puedes entender la voluntad de Dios en tu vida si estás distante de Él. No podrás escuchar la dirección que Dios te está dando si no estás dispuesto tampoco a escuchar la voz de Dios. Hace poco mi hijo Josiah se trajo a la iglesia unos pequeños radios de juguetes. Por ahí está uno. ¿Lo puede levantar la hermana Karen? Ya la utilicé para la ilustración. Levántelo. No es modelo, es la hermana, ¿verdad? Le dejó uno de esos a uno de sus amiguitos, a Sergio. Y ellos pensaban que iban a mantener una buena comunicación a la distancia. De cerca se podían comunicar y se escuchaban. Pero a la medida que yo me iba alejando de la iglesia, ya obviamente se iba distorsionando la voz y finalmente no se escuchó. Llegamos a casa y estaba ahí hablando, Sergio, no hay Sergio, está muy lejos. Hermano, tú nunca estarás tan lejos de Dios que Dios no te puede escuchar y que tú no lo puedes escuchar a Él cuando sabes afinar tu oído para recibir de Él la dirección en tu vida. Pero tienes que tener esa disposición para hacerlo. Dios no está limitado a tiempo, materia o espacio para darnos a conocer su voluntad. Es cosa de que nosotros nos humillemos y le digamos, Dios, realmente estoy perdido. No sé qué hacer. Guíame. Guíame, Señor. Notemos en primer lugar entonces cómo Dios guía a este hombre llamado Felipe. Dice la palabra del Señor que lo hizo a través de un ángel. Mire el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Pero voy a ir también en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Es increíble. Dios primero usa un ángel
y luego la persona del Espíritu Santo para hablar directamente a Felipe. De cualquier manera, Dios está hablando a este hombre. Y este hombre recibe un mensaje: levántate y ve a un lugar en específico donde Dios lo quería poner, porque tenía un plan definido, no por coincidencia, no por casualidad. Pero pareciera un poco irónico que un evangelista se vaya o sea enviado a una calle desierta, es decir, no muy habitada, no pasaba mucha gente por ahí. Desde el punto de vista humano, entonces, pareciera una instrucción un poco ilógica, sin propósito, sin sentido. Porque a veces lo que Dios te dice que haga, pues a veces no tiene sentido en realidad, no tiene sentido. Muchas de las cosas que Dios te pide que tú hagas. Pero cuando entendemos que esta es la voluntad de Dios, a esto me está llamando Dios, tú das ese paso de fe. Porque no se trata de entender los detalles de la voluntad de Dios. Se trata de caminar por fe, creyendo a aquel que me ha llamado a hacer lo que debo de hacer. Es ahí cuando tú vas a empezar a ver la mano de Dios en tu vida. Como aquellos leprosos a quienes Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ¿cómo me voy a presentar al sacerdote si yo aún estoy leproso? Pero en este acto de obediencia, en este camino, en este viaje hacia los sacerdotes, aquellos leprosos, dice la Escritura, que fueron sanados. Mis hermanos, Dios sigue hablando, Dios sigue comunicando su voluntad, Dios sigue llamándonos a nosotros. ¿Estaremos nosotros tan receptivos como este hombre llamado Felipe? Porque un hombre lleno del Espíritu de Dios va a obedecer a Dios, así no entienda por qué Dios lo está llamando a hacer aquello que le pide que haga. Levántate y ve a esta calle. No le da detalles, no le da un panorama completo de lo que él tiene que hacer allí, solamente le dice: ve a este lugar. Muchas cosas en tu vida también Dios las va a ir revelando poco a poco. A la medida que tú vas conociendo a Dios, Dios va a ir transformando, Dios va a ir obrando, Dios va a ir dándote ese entendimiento poco a poco. Pero no esperes conocer todo el plan de Dios de una sola vez en muchas cosas de tu vida. ¿Ustedes recuerdan a Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, y haré de ti una gran nación. Pero no le dio muchos detalles. Solamente debe ser un acto de obediencia, dar el primer paso de fe. Este hombre llamado Felipe no cuestionó nada. Dice la Escritura que se levantó, dice el versículo 27, se levantó y fue. Es decir, actuó de acuerdo a la voluntad que él entendía que era de Dios. En segundo lugar, miremos ahí, mis hermanos. Dios lo mueve a un lugar donde cumplirá un propósito específico. Versículo 27. Y él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a un personaje que en primer lugar era gentil, era eunuco, era un hombre, digamos, con mucho prestigio allá en Etiopía, eso sí, con muchos recursos, pero era un hombre con una profunda necesidad. Era un hombre con una religión. Era un hombre que había venido meses de camino desde Etiopía hacia Jerusalén. Había venido a adorar. Había venido a rendir culto al Dios de los judíos. Eso es algo digno de reconocer. El sacrificio que había hecho este hombre de venir de tan lejos. Y vamos a leer más abajo que incluso leía al profeta Isaías. Y en aquel tiempo tenía uno de los rollos de la Biblia, en este caso, el rollo del profeta Isaías. Es la verdad, eso demandaba muchos recursos, era carísimo en nuestros tiempos. Pero mis hermanos, este hombre se había aplicado a la lectura, pero también a la adoración. Pero este hombre tenía una religión, pero no tenía una relación con el Dios de Israel. Él sabía muchas cosas acerca de Dios, pero muchas cosas no entendía y no había sabido también acerca de Jesucristo. No conocías
a Jesucristo. Muchas veces nosotros podemos tener una buena religión, una buena educación. Este hombre era un funcionario también de la reina, estaba por encima de todos sus tesoros. Podríamos pensar que era una persona que humanamente había triunfado, humanamente tenía éxito, humanamente le iba bien. Y además era un hombre devoto al Dios de Israel. Pero le faltaba una cosa. Él tenía recursos, él tenía quizás ética, moral, integridad con la reina de Etiopía. Él quizás tenía una buena religión, pero no tenía a Jesucristo. Esto es central en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque a veces la religión nos puede envolver, nos puede engañar, creyendo de que por cumplir con algunos mandamientos, con algunas cosas que Dios me pide, entonces ya gozo de una relación con Dios y entonces puedo tener la seguridad de que si muero voy a ir a la presencia del Señor. Pero lo que no te engañe la religión basada en una autojusticia, en una justicia propia en tus obras. Sabemos que la única justicia o la única vida perfecta que Dios va a dejar entrar al reino de los cielos es la persona o es la vida justa de su Hijo Jesucristo. Y cuando esa vida justa de su Hijo Jesucristo es aplicada a nuestra vida, entonces nosotros podemos entrar al reino de los cielos, pero no basado en mi justicia ni en mis obras, sino en la obra de la persona de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Es solamente así que hay salvación. Eso se le llama la salvación por gracia. Por gracia se te atribuye la vida de Cristo para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Esta persona no tenía a Cristo. Había una necesidad profunda en este hombre. Tenía educación, pero no tenía iluminación de Dios también, porque no entendía lo que leía. Tenía religión, pero no relación. Y es por eso que Dios guía a Felipe, porque tiene un propósito claro en este lugar a esa hora. Aquí hay algo muy importante. ¿A dónde o en qué dirección te está guiando el Señor? ¿O qué está tomando el control de tu vida de tal manera que estás tomando decisiones basado en esas cosas? Por ejemplo, a veces te guía el materialismo. Vas tomando decisiones en la vida, vas como en un highway a 80 millas tomando decisiones basado o dirigido simplemente por una ambición personal. O quizás son tus sentimientos. Sentimientos de frustración, sentimientos de enojo, sentimientos de traición o sentimientos del pasado, lo que sea. Pero a veces los sentimientos van adelante del volante en tu vida y no la voz de Dios. A veces es la sociedad, lo que me muestran las redes sociales, lo que veo en Twitter, lo que veo en Facebook, esas cosas me guían. Y ahora necesito aquello porque se supone que cuando lo obtenga voy a sentirme más valioso, más valiosa. Me voy a sentir más digno. Y muchas cosas pueden estar guiando tu vida. Y en este mundo en que vivimos, hermano, a veces hasta la religión puede guiar tu vida. Como se cometieron tantos crímenes en el pasado en nombre de la religión. No necesariamente era la voz de Dios la que guiaba a estas personas. El tema es, hermano, que nosotros debemos de procurar escuchar y dejarnos guiar por la voluntad de Dios. Así no haga sentido ver qué dice las Escrituras, comparar mi vida y las decisiones que vayas a tomar en base a lo que Dios dice. No en base a lo que tú sientes, sino en base a lo que Dios dice. Uno de los problemas más grandes entre la juventud y aún entre los adultos es que hemos aprendido a tomar decisiones basadas en lo que sentimos. No me entrego a Cristo porque no siento que le voy a ser fiel. ¿Y quién te dijo que tienes que entregarte a Cristo cuando sientas que le vas a ser fiel? No, te vas a entregar a Cristo cuando estés arrepentido, cuando realmente hayas creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, murió crucificado por nuestros pecados, estuvo 3 días en el sepulcro, pero al tercer día resucitó y prometió volver por su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo creo eso y digo, esa es la verdad de Dios, está plasmada en las Escrituras, está impresa en las Escrituras y Dios no miente, y entonces yo debo de responder, así lo sienta o no lo sienta. El problema es que le damos tanto valor a lo que sentimos que hoy en día tú puedes ser todo lo que tú quieras, como tú te sientas, lo que te haga sentir mejor, eso hazlo, porque hemos entronizado los sentimientos y en esa decisión
hemos básicamente reemplazado a Dios, la voz de Dios, por la voz del yo de mi propio corazón. Y siguiendo mi propio corazón, muchos jóvenes están sumidos ahora mismo en las drogas, en el alcohol, en la depresión, en la ansiedad. Dice Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso en todos sus caminos. Si yo le presento a una persona y le digo, esta persona es más engañosa que todas las cosas y es perverso en todo lo que dice y todo lo que le diga, todo lo que le aconseje, es perverso. Va a tratar de engañarlo y desviarlo. Y usted sale de este lugar y se va a tomar un café con él y empieza a darles consejos a usted de cómo debe de tratar a su esposa, cómo debe tratar a sus hijos, cómo debe de vivir la vida. ¿Usted le haría caso a este individuo? ¿Verdad que no? Pues como dijo Sujel Michelén, la oveja más difícil de pastorear soy yo. Se llama Sujel. Es decir, el yo que llevo dentro es el que te está aconsejando diariamente. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? No lo sientes. A Dios no le gusta de que si no lo sientes no vayas. Imagínense usted, eso es lo que te dice el yo. ¿Sí o no, hermano? Y a veces decimos, sí, pues sí, si no lo sientes. Dios nunca dijo hasta que sientas, no. Por eso manda a Dios a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con sentimiento. Es darte cuenta de que este no es el camino correcto. Tengo que tomar el timón y girarlo en otra dirección, porque este camino me lleva a la perdición. Aunque parezca un camino de vida, es un camino de muerte. Si la Biblia lo contradice este camino y la decisión que estoy tomando, tengo que tomar el timón y reorientarlo, alinearlo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es importantísimo que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a seguirla. Hay muchos que dicen, yo quiero escuchar la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo escuchar la voluntad de Dios en mi vida? Pero no están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Se la muestra a Dios y no quieren seguir la voluntad de Dios. Somos como Balaam. Estamos yendo una vez, otra vez a preguntarle a Dios, ¿debo ir a maldecir a aquel pueblo? Y Dios le dice, no vayas. Pero como quería agarrar el botín porque le iban a dar un buen dinero, entonces regresa con Jehová y le dice, Señor, ¿debo de ir y maldecir a ese pueblo? Le dice Dios, no vayas porque ese pueblo es Israel, es mi pueblo, no puedes ir. Y va y habla con aquellas personas, no puedo ir. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no. Pero déjeme, le vuelvo a preguntar otra vez, Señor, ¿quiere que vaya a maldecir a este pueblo? Así estamos nosotros, ¿sí o no? Dios ya te dijo un montón de veces, no. Señor, ¿es tu voluntad que me case con este cabrito? Dios te dijo, no, cásate con una oveja. Pero sigo de terco. Y entonces muchas veces Dios te permite, como Balaam, vaya pues. Dios te permite que tú hagas tu voluntad, como nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos y dejamos que ellos tomen su decisión. Pero tienen que aprender a vivir también con sus decisiones en la vida. Sea sensible, hermano. Hay gran bendición, hay tremenda bendición cuando usted, aunque sea dolorosa la voluntad de Dios, sigue la voluntad de Dios. Y eso es amar a Dios. Eso es confiar en el Señor. No lo entiendo, Señor, pero si tú me pediste a Isaac, te voy a tener que dar a Isaac. No lo entiendo y no quiero, pero Isaac está por debajo de ti, Señor. Y tengo que entregarlo. En segundo lugar, Dios nos usa en su voluntad y en su misericordia. Después de que Dios habló a través de un ángel y a través del Espíritu Santo a este siervo de él llamado Felipe, a este evangelista, Dios le permite acercarse a este hombre y le dice que le haga básicamente que haga esta pregunta, inspirado por el Espíritu. Dice el versículo 30. Y Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Mire el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida.
34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dios nos quiere usar, y a cada persona que Dios salva, Dios quiere usarlo para expandir su reino en este mundo. Pero tenemos que no solamente escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a seguirla, tenemos que actuar y hacer la voluntad de Dios. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos presenta en la vida para hacer su voluntad, ya sea en casa, con nuestros hijos, en el trabajo o aquí mismo en la iglesia. Este hombre llamado Felipe supo aprovechar la oportunidad. Note usted que Dios le dice: ve a este lugar y acércate a este carruaje. Él simplemente obedeció, pero Dios no le dijo: ahora habla. Ya Felipe sabía cuál era su función, y por lo tanto él simplemente actuó en base a lo que él entendía que era la voluntad de Dios. No solamente moverse a un lugar, porque a veces nosotros podemos movernos según la voluntad de Dios. Por ejemplo, usted puede moverse a nuestra iglesia, pero Dios también tiene una misión para ti dentro de esta iglesia. Tenemos que actuar en base a la voluntad de Dios, porque si Dios te está moviendo, es necesario que tú actúes, no solamente dando pasos en obediencia, sino también haciendo la voluntad del Señor. Este hombre, Felipe, dice las Escrituras de que en primer lugar supo tener sabiduría, porque debemos actuar con sabiduría, tomando en cuenta la situación o condición donde estas personas se encuentran. ¿Dónde se encontraba esta persona? Esta persona se encontraba leyendo al profeta Isaías. Este hombre llamado Felipe entendía de que tenía un conocimiento acerca de las Escrituras. Nosotros también tenemos que entender dónde están las personas con quienes nos relacionamos en la vida. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo, trabajas con una persona incrédula, obviamente no le vas a hablar como le hablas acerca de la palabra de Dios, como le hablas a un creyente. Una de las cosas que le digo a la gente: si estás hablando con una persona que toma demasiado, que es alcohólico, tú llegas con el evangelio, lo más importante es darle a conocer el evangelio, dejarle saber lo que Cristo lo ama y tiene un propósito para su vida, y Cristo lo quiere rescatar, pero se tiene que arrepentir. No puedes llegar y decirle: hey, tomar te va a llevar al infierno, deja de tomar, porque la gente obviamente va a resistir a esto. El tema es: son incrédulos. ¿Y sabes qué es lo más importante, hermano? Esto de la tomadera, en este caso hipotético, Dios mismo, una vez que se convierta, Dios mismo trabajará en su corazón. ¿No cree usted? Hay muchas de las cosas que yo había en mi vida y Dios fue tratando en mi vida, pero a veces empezamos en un lugar equivocado. A veces queremos que el cabrito se comporte como una oveja y le digo: hey, compórtate como una oveja, pero no me interesa a mí cambiar primero su naturaleza. Primero su naturaleza y luego el fruto será diferente. Pero si yo quiero que un árbol de manzana le grite y diga: tienes que dar frutos de naranja, necesitas dar frutos de naranja, no va a dar frutos de naranja. ¿Por qué? Porque por naturaleza es un árbol de manzana. A veces queremos que la persona dé frutos de creyentes, pero primero tenemos que tratar con el corazón de esa persona. Y lo único que va a cambiar, el único que puede cambiar la naturaleza del hombre es la persona de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Es el único. Entonces tenemos que empezar allí en el corazón de las personas, porque del corazón del ser humano es que surgen todas nuestras actitudes. De la abundancia del corazón habla la boca, dice las Escrituras. Y sobre toda cosa guardala, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, allí en lo más profundo de tu corazón. Entonces tenemos que entender dónde está esta persona. En este contexto era una persona religiosa, con educación y también obviamente con un conocimiento de las Escrituras. Y lo que estaba leyendo en ese momento, lo que estaba pasando, es que este hombre no entendía esta palabra. Y dice las Escrituras entonces que desde allí, desde las Escrituras, que básicamente apuntaba a Cristo, desde allí le compartió la palabra de Dios. Si usted quiere ser un buen evangelista, mire lo que está pasando a la persona, mire la experiencia de las personas y trate de pensar, hágase una pregunta: ¿cómo puedo guiar a esta persona para que conozca a Cristo partiendo desde donde se encuentra y dónde está? Si está atravesando por un momento difícil en su vida, digamos que hay una enfermedad en su familia, tengo que considerar cómo puedo llevar a esta persona desde donde se encuentra
hasta la persona de Jesucristo, para que Dios haga su voluntad y para que Dios salve a este ser humano, para que Dios salve esta persona o este matrimonio. Pero tengo que partir de donde están ellos. Tengo que entender que cada uno está en una etapa diferente de su vida, atravesando diferentes situaciones, pero que todos tienen que venir a Cristo de alguna manera. Por lo tanto, leamos entonces lo que dice el versículo 35, cómo Felipe lo hace. Y es interesante que la Biblia no te dice específicamente cuál fue el mensaje de Felipe. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, esto fue lo que hizo. Le anunció el evangelio de Jesús. Lastimosamente, a veces simplemente les hablamos a la persona acerca de lo importante que es Dios, acerca de la vida que Dios quiere para nosotros, pero no le hablamos el evangelio. Y el evangelio tiene que ver con arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y entrega a Cristo. Tiene que haber una respuesta de parte del ser humano. Porque si una persona está enferma físicamente y nos limitamos nada más a hablarle acerca del poder que Dios tiene para sanar, pero no le hablamos de la importancia de que esta persona encuentre sanidad espiritual en su corazón, estamos perdiendo de vista lo más importante según Dios en la vida de esta persona. Por lo tanto, saber dónde están y también considerar que yo debo explicarle el evangelio, debo de promover el evangelio en la vida de esta persona. ¿Cómo la puedo guiar a la persona de Jesucristo? Y obviamente, Isaías 53, lo que estaba leyendo este hombre, apunta directamente a la persona de Jesucristo. ¿Qué te indica eso? Que Dios no solamente estaba trabajando en la vida de Felipe, Dios también estaba trabajando en la vida de este eunuco desde hacía mucho tiempo. Cada situación que pasa a cada persona que tú te encuentras ahí en tu diario vivir, tienes que preguntarte, ¿qué Dios quiere enseñarle a esta persona en esta situación? ¿Qué Dios quiere hacer en esta persona? ¿Qué Dios quiere hacer incluso en mi vida? ¿A qué me está llamando Dios? ¿En qué dirección quiere Dios que yo me mueva? Porque a veces hay situaciones que no tienen una respuesta. Y no tienes que estar haciendo cosas necesariamente pecaminosas o malas. Simplemente Dios quiere siempre tratar en tu corazón porque hay situaciones que necesitamos mejorar y transformar. Pero tenemos que preguntarnos cómo Dios quiere que esta persona le conozca más, por ejemplo. ¿De qué manera Dios se está tratando en esta persona? A través de esa situación en específico. A través de esa enfermedad en específico. A través de esa caída que tuvo en específico. Cómo Dios está tratando en este ser humano, en esta persona, en mi hermano, en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Cómo Dios está tratando. ¿Alguna vez te has preguntado tú? Cuando tu hija llega con un corazón o tu hijo llega con un corazón roto porque no sé, miró a su novia o novio con otra, o le encontró algunos textos ahí. ¿Te has preguntado tú cómo Dios quiere que yo tome a mi hijo o a mi hija desde este corazón roto y lo guíe o la guíe al evangelio de Jesucristo? A veces no nos hacemos esa pregunta, nada más lo consolamos, ay, va a pasar, y mire esto y lo otro, y que Dios tiene a alguien para ti. Pero ¿cómo le guío a que se refugie, a que aprenda a refugiarse en la persona de Jesucristo? Y esto es lo que hace Felipe. Felipe tomó la palabra que este hombre había leído, que es una descripción bastante fiel de la persona de Jesucristo, donde dice que como cordero fue llevado al matadero, como oveja a la muerte fue llevado, dice el versículo 32, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dios le había permitido a este eunuco abrir esta palabra en este momento porque tenía algo muy especial para entregarle en esta hora. Esta era la palabra que no entendía. Entonces este eunuco se hace una pregunta: ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de él? Es decir, ¿está hablando de Isaías mismo o está hablando de alguien más? Nosotros que miramos hacia atrás entendemos rápidamente de que esta palabra de Isaías 53 apunta directamente a la persona de Jesucristo. Que Jesucristo fue llevado a la muerte así como una oveja. No abrió su boca, no puso excusa, no reclamó, no se quejó. Más bien perdonó a aquellas personas que lo estaban crucificando. Como una oveja, no resistió. Yo llamaría a legiones de ángeles, Pedro, si yo quisiera, la verdad, imponer mi voluntad
y ser libre de esta hora, de esta copa de la ira de Dios. Como cordero mudo delante de lo que los trasquila, no abrió su boca. 33. Y en su humillación, porque fue una muerte humillante, no se le hizo justicia. Cuando Pilato había resuelto liberarlo, porque no encontraba ningún delito, dice la Escritura, había resuelto liberarlo, el pueblo clamó: crucifícale, crucifícale y crucifícale. Pero no se les hizo justicia. Usted se queja a veces que en la vida no es injusta. ¿Cuántos creen que la vida es injusta con ustedes? Los que están acá, ¿cuántas personas han sido injustas con usted en algún momento? ¿Cuántas personas lo han humillado a usted en esta semana? ¿Y cómo usted respondió? Cuénteselo a Jesús. Jesús, es que no sabes cómo, no sabes lo que me hizo el hermano. Estoy tan herido porque no me saludó. ¿Cómo puede ser? Ya no vuelvo a esa iglesia, Señor. Me humilló, sí me humilló. Horrible. Cuéntaselo a Jesús. Cuéntaselo a Cristo. Fue humillado, escupido, abofeteado, una corona de espinas en su cabeza. Lo vistieron con un manto color púrpura como un rey y le decían: salve, rey de los judíos. Y pudiendo liberarse de ese momento de sufrimiento, de humillación, de injusticia, Él no lo hizo. Él no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Porque estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Es la única razón por la cual no lo hizo. Porque a eso había venido a este mundo. Por lo tanto, Dios nos invita a reconsiderar nuestra fe y mirar a aquel varón de dolores como el ejemplo de una vida de sufrimiento. Porque hay que sufrir a veces cuando esta es la voluntad de Dios, como en el caso de Jesús mismo. Y por último, Dios obrará. Dice el versículo 36, que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38, y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Dios obra de una manera poderosa en la vida de este hombre eunuco de Etiopía. La salvación es declarada, la salvación es confirmada a través del bautismo y la salvación es disfrutada. Así es lo que yo encuentro en el texto. Hay muchas otras cosas. Cuando llegaron a cierto lugar donde había agua, dijo el eunuco: yo estoy listo para seguir a Jesús. No hay duda de que Jesús es ese cordero que fue inmolado allá en la cruz, porque imagino que Felipe le explicó toda la historia de Jesús. Eso que habla Isaías capítulo 53, 700 años atrás, seguramente le dijo Felipe. Esa escritura se cumplió en una persona llamada Jesucristo. Recuerde que era un etíope y no sabía nada de Jesús. Un hombre llamado Jesucristo, nacido de la Virgen María, vivió una vida perfecta y llamó a 12 discípulos y eventualmente fue crucificado. Y sí, fue llevado hasta la cruz y no abrió su boca, no se defendió, porque solamente quería salvarte a ti, eunuco, a ti, etíope. El etíope: Jesús pensó en mí, sí pensó en ti. Y pensó en ti, pensó en ti, pensó en mí. En todos pensó Jesús. Y el eunuco haber dicho: yo tengo que seguir a Jesús. ¿Y cómo sé eso? Pues porque lo dice la Biblia. Seguramente eventualmente Felipe le dijo: ¿y sabes qué? Debes de bautizarte en obediencia a nuestro Señor Jesús para identificarte como un seguidor de Jesús. Y quizás iban en el carruaje por ahí y dijo: mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hay muchas cosas que le impedían ser parte del pueblo judío. Y entonces él se pregunta: ¿qué impide? ¿Hay algún impedimento para que yo sea bautizado y pueda ser ingresado a la comunidad cristiana? Y le dijo Felipe: este es el único requisito, eunuco. El único requisito no es ser el hombre más perfecto, no es ser el hombre más fuerte, no es creer de que tú realmente lo vas a hacer el día de mañana o que nunca vas a fallar, no es ser el hombre más inteligente ni conocer todas las escrituras. El único requisito es este:
Si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito para la salvación es la fe. Y el único requisito para el bautismo también es creer en Jesús. Pero no un creer intelectual que aceptas cosas de Jesús. Es un creer del corazón que mueve los pies, que mueve las manos, que mueve tu voluntad. Que mueve tu voluntad, que mueve tus sentimientos eventualmente, que mueve tus decisiones. Ese es el creer bíblico. Hoy tenemos gente en las iglesias, llena las iglesias de gente que acepta ciertas cosas de Jesús con la mente. Conscienten de que Jesús nació de la Virgen María, de que vivió una vida perfecta, de que murió, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó y volverá. Todo lo aceptan con la mente, pero no mueven sus pies a la obediencia de Cristo. Entonces ese es un creer demoníaco. ¿Usted sabe qué dice Santiago eso? Santiago dice, hasta los demonios creen, y mira esto, y tiemblan a su palabra. Pero el creer bíblico es aquel que, escuchando el evangelio, es movido por el Espíritu al arrepentimiento y entrega su vida en obediencia a Jesús. No tiene que ser perfecto, cree. Si crees de todo corazón, de corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 entonces mandó a parar el carro y dijo, ¿sabes qué? No voy a esperar más. No voy a esperar más. Yo quiero ser un seguidor de Jesús. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más a Felipe. Nunca más le vio. Pero lo importante es que aunque Felipe no estaría con él ni un solo día más, Cristo estaría con este eunuco todos los días de su vida y por la eternidad. Y dice la Biblia que siguió gozoso su camino. ¿Acaso no hay gozo en la vida de aquella persona que realmente decide seguir a Jesús, hermano? ¿O son personas tristes? No, pues no sé por qué seguía a Jesús. Esta religión es pesada. Bueno, quizás estás viviendo una religión, pero cuando vives una relación, esto lo disfruta, estar en la presencia de Cristo, escuchar su voz y seguirle y obedecerle y servirle. Es un gozo que el Señor pone en tu corazón. Es un gozo que no se puede comprar en la tienda. Es un gozo que ni el mundo te lo podrá quitar. ¿Sabes por qué? Porque es un gozo que Dios puso en lo más profundo de tu alma a través de la persona del Espíritu Santo. Y nada ni nadie te lo va a arrebatar. El gozo no es estar siempre alegre, sonriendo y todo lo demás. No, el gozo es un sentido de satisfacción y de paz en lo más profundo de mi corazón. Así la barca esté siendo azotada por fuertes vientos y olas. Sé que Él está conmigo y sé que no me va a abandonar. Porque aún los creyentes atravesaremos momentos de dolor y de tristeza. Dios nos guía según sus propósitos y según sus conocimientos. Aprendamos a seguir su voz. Dios nos coloca entre personas con una necesidad en específico. Aprendamos a compartir el evangelio. Aprovechemos estas oportunidades, mis hermanos. Dios nos muestra cómo Él obra también en el corazón del hombre y cómo el corazón del hombre responde. Quizás usted está aquí y nada más para cerrar le preguntaría, ¿se identifica con un Felipe a quien Dios está hablándole y que lo está moviendo a hacer algo para la gloria y para la expansión de su reino? O quizás se identifica con un etíope, con este eunuco, que aunque tenía conocimiento, aunque tenía educación y aunque le iba bien en la vida y tenía una buena religión, no tenía una buena relación con Jesús, una relación genuina con la persona de Jesús. Alguien con quien yo puedo sentarme y conversar y hablar y puedo ser transformado a la medida que le conozco. Por lo tanto, si usted es un Felipe y Dios te está llamando a hacer algo, a servir en algún ministerio, o al ir de misionero a algún país, o ser servidor aquí en iglesia, algo que Dios te esté llamando, que tú te estás resistiendo y dices, no, me va a tomar mucho tiempo, no, es que va a demandar mucho, no, es que la gente va a hablar, ¿y qué pasa si no lo hago bien? Muchas de estas
cosas que vienen de tu corazón, del yo. Dios quiere que simplemente diga, Señor, yo no entiendo, como Felipe no entendía, ¿por qué me mandas a aquel lugar desierto? Pero le falta una buena relación, auténtica relación con la persona de Jesucristo. O quizás un creyente que está aquí, pero ha dicho, no me quiero bautizar todavía. Bueno, todo creyente genuino se va a bautizar genuinamente. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna duda de que la persona que ha aceptado a Jesús en su corazón y lo ha hecho el Señor y Salvador de su vida, va a obedecerle sin reparo a aquel que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, no todo el que se bautiza es creyente genuino. Hay muchos que se bautizan y no son creyentes, pero todo creyente genuino eventualmente se va a bautizar. ¿Sabes por qué? Porque ha entendido que esto honra y glorifica al Señor. No sé dónde esté su vida, no sé dónde esté su corazón, pero a la medida que meditamos en esto, yo quiero que usted haga una evaluación personal. ¿Soy un Felipe o soy un eunuco? ¿Soy alguien que está entre los escombros de la religión misma incluso? ¿O soy un rescatista a quien Dios ha llamado para ejercer una función entre la comunidad donde estoy? No puedo ser las dos cosas. ¿Dónde estoy en mi vida? O quizá usted está entre los escombros atravesando una situación que no necesariamente tiene que ver con salvación, pero sí con una relación con Dios. Te has distraído por ahí en la vida, te has desviado de la voluntad de Dios, no sabes a dónde estás parado a veces, no sabes si Dios te recibiría incluso. No sabes si un día vas a salir de ahí, de esas cosas que te atrapan, tú sabes. A veces hay cosas que te atrapan, como estar atrapado entre los escombros precisamente. Y hay cosas que no vas a poder superar por ti mismo, como yo tampoco. Pero Jesús dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Definitivamente no. Pero tienes que permitir que Dios te ayude. Tienes que venir a Él, entregarle tu vida de corazón, sin excusa y sin condiciones, y entonces Dios obrará de una manera poderosa en tu vida. Por lo tanto, mientras te quedas con esta palabra, vamos a meditar en lo que Dios hizo, en el milagro inexplicable de toda la eternidad. Como Dios el Padre pudo castigar a su propio Hijo para bendecir a los pecadores. Si tú no has considerado que Dios el Padre fue quien derramó su ira sobre su Hijo en la cruz, no has entendido el Evangelio. Es Dios haciendo justicia a los pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo, recibiendo el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Por lo tanto, voy a pedir a los diáconos que pasen. Y era precisamente este pasaje bíblico el que leía. El eunuco, como oveja a la muerte, fue llevado como una oveja, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. La maravilla de la muerte de Jesús. Dios hecho hombre, humillado, crucificado por los pecadores. Vamos a orar y vamos a consagrar estos elementos para recordar de esta manera la muerte de Jesús. Padre, venimos delante de ti reconociendo que tú eres bueno. Jamás podremos, jamás sabremos el precio de nuestra salvación. Contemplaremos al Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados por toda la eternidad y nos preguntaremos quizá, ¿cómo es posible que el Dios eterno haya hecho eso por mí? Ahora que nos unimos para recordar tu sacrificio, te suplicamos que nos des un corazón sensible a tu voz
y que podamos hacer tu voluntad en nuestra vida. Consagramos estos elementos para que a través de ellos, oh Dios, tu Espíritu Santo nos recuerde tu amor, nos recuerde el precio de nuestros pecados, y de esa manera podamos vivir en santidad y podamos vivir agradecidos y compartir a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde están, mis hermanos, nada más unas pequeñas instrucciones. El pan representa el cuerpo molido, cortado y entregado por nosotros, el cuerpo de Cristo. El jugo representa la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Quiénes pueden participar? Cualquier creyente bautizado, miembro activo que no esté en disciplina, miembro activo de esta iglesia o de otra iglesia cristiana. Porque creo, aquí practicamos lo que es la comunión abierta, en donde no tienes que ser miembro de Ríos, pero sí tienes que ser miembro del cuerpo de Cristo, que es lo más importante. Así es que si usted también está batallando con algún pecado y hay pecados no confesados, no le animo a que se aparte de la mesa del Señor, sino que se aparte del pecado, de aquello que lo separa de Cristo, y se humille delante del Señor y pueda asimismo proceder y compartir con nosotros la Santa Cena. Dicho esto, voy a pedir a nuestros hermanos diáconos que por favor les hagan llegar los elementos a ustedes.
Gracias, Señor. Si usted ya tiene los elementos en su mano, le animo a que siga meditando con una actitud reverente, con un corazón agradecido. Y te animaría a que nunca dejes de admirar el sacrificio de Cristo. El día que dejamos de admirar el sacrificio de Cristo, estamos en un declive espiritual. El día que dejamos de agradecer genuinamente a Cristo por su sacrificio, nuestro corazón se ha desviado quizá hacia otros deleites de este mundo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer todos del pan. El pan que descendió del cielo es Cristo. Todo aquel que come de este pan vivirá eternamente. Gracias por entregar tu cuerpo, oh Señor, por recibir el castigo que yo merecía. Gracias por cargar con la deuda del pecado en tu cuerpo. Gracias por entregar tu cuerpo para ser molido, para ser maltratado, para recibir el castigo de un Dios justo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar todos de la copa. Al considerar, oh Dios, tu sangre y reconocer que diste tu vida completamente hasta derramar tu sangre por nosotros, permítenos también, oh Dios, tener un corazón agradecido y admirado por tu bondad. Tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la sangre representa la vida.
la vida que dio tu Hijo Jesús en nuestro lugar. Una vida por otra vida, un cordero por un ser humano en el Antiguo Testamento. Así Cristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, para restaurar la paz entre Dios y los hombres. Y sin tu sangre no hay perdón. Gracias por haber dado tu vida en nuestro lugar. Permítenos, Señor, adorarte, amarte y obedecerte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De esta manera, mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio. Y recuerden que todas las veces que nosotros participamos de la Santa Cena, anunciamos que Jesucristo viene pronto.